Dale su ofrenda de palmas al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Es un gran gozo poder estar aquí para compartir la palabra del Señor. Le agradezco a Dios y a nuestro pastor, a nuestro Padre espiritual, que nos da este privilegio de abrir nuestra boca y contar las grandezas que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Bueno, esta noche, si ven ahí en pantalla, le puse por título esta plática que vamos a tener, compartirles esta palabra. Dice ahí incondicional. Y yo le hago una pregunta: ¿qué entendemos por incondicional? ¿Qué entiende usted por incondicional? Que nunca falla, que no se condiciona, ¿eh? Pero también podemos ver que es algo absoluto, sin ninguna restricción. ¿Sí? Yo quiero que vayamos a la Escritura y abramos nuestra Biblia en un pasaje muy conocido por todos, y muchos se lo saben inclusive hasta de memoria. Ese pasaje está en el libro de Juan, es el capítulo 3, versículo 16. ¿Verdad que todos se lo saben de memoria? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Me puede ayudar a pedirle al Señor para que nos abra el corazón y podamos recibir esta palabra? Bendito Dios y Padre eterno, Señor, en esta noche, Padre, nos acercamos delante de tu presencia, bendito Dios, Señor, rogándote, Padre, para que solamente seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de nosotros. Háblanos, bendito Padre. Háblanos, bendito Dios, Señor, porque necesitamos mucho de ti, bendito Padre. Necesitamos de tu precioso Espíritu Santo que venga, bendito Padre, y nos guíe, nos enseñe esa verdad absoluta que es nuestro Señor Jesucristo. Por favor, bendito Dios, que esta noche, Señor, así como con Isaías fue tomado un tizón, Señor, así sean, Señor, mis labios, Padre, tocados por tu fuego santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Y todos decimos, amén. Tome su asiento, siéntese. Vamos a degustar un poco la palabra. Muchas veces hemos hablado, hemos compartido este versículo, lo hemos inclusive, no lo sabemos de memoria, pero si nosotros lo vemos detalladamente, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense cómo es el amor de Dios, que tomó a su propio Hijo para entregarlo para nuestro perdón de nuestros pecados. ¿Cómo es el amor de Dios, que dice que ese sacrificio que se dio en la cruz no nos juzga, sino lo que vino a hacer fue darnos vida y vida eterna? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el versículo 17 dice que no vino al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ahora se ha dado mucho de moda que ya no dicen antes o después de Jesucristo. Ahora dicen antes o después de la era moderna, no sé muy bien. Pero Jesucristo vino a ser un parteaguas y el mundo fue trastornado, fue cambiado por medio de él. A partir de su nacimiento, todo el mundo cambió, porque lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al dar su vida por nosotros, no hay con qué pagarlo. Y Él no nos ha cobrado absolutamente nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si nosotros seguimos viendo, hubo un hombre que lo vemos en Génesis, en su capítulo 22, versículo 1, dice que Abraham fue probado. Dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Si le quitamos el nombre de Abraham
y le pone su nombre, ¿cómo sonaría? Vamos a ver. Y aconteció que después de estas cosas, Dios probó a José. Y le dijo: José. ¿Y cómo respondería José? Heme aquí, Señor. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Dice la Escritura que por la fe Abraham obedeció. Pero muchas veces nos hemos preguntado en este tiempo moderno, ahora nosotros como hijos de Dios, ahora nosotros que hemos visto el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora que nosotros ya sabemos que el Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros, si el Señor nos hablara y nos dijera: entrégame lo que más amas. Aquí habló de un hijo, se lo pidió a Abraham, fue un hijo. Si él te pidiera un hijo, ¿tú se lo dabas? Silencio, silencio. Bueno, vamos a quitar al hijo. Si el Señor te dijera: entrégame lo que más amas, tal vez eso que más amas sea tu trabajo, ¿tú se lo entregarías a Dios? Tal vez eso que sea lo que más amas sea tu celular, ¿tú se lo entregarías a Dios? Seguros. Porque dice que ahí probó Abraham. ¿Cómo estaba su fe? ¿Cómo estaba su confianza en él? Y si nosotros recordamos un poquito, dice que Abraham era un hombre ya de 99 años, un viejito. Y su preocupación era de no dejar un heredero, sino que estaba preocupado porque la heredad que todo lo que él tenía se lo iba a dejar a un siervo. Y él clama y Dios le entrega un hijo. Y después se lo pide. A veces decimos con nuestra boca: sí, sí lo vamos a hacer, sí, sí lo doy. Pero cuando vienen los hechos, a la hora de los hechos es cuando decimos: ah, no, pues esto es mío, me costó mucho trabajo, tardé mucho en que lo conseguirlo, tardé mucho porque lo estuve buscando. Y no sabemos que Dios ya tiene preparado algo especial para nosotros y lo único que está haciendo es ver cómo está nuestra confianza puesta en Él. Cuando nosotros le decimos: Señor, tu amor fue incondicional, tu amor fue tan perfecto que ya tenías preparado cuando le pediste a Abraham, a su hijo, tú ya habías preparado a tu hijo de antemano para darlo por toda la humanidad. A mí me hizo reflexionar mucho cuando empecé a estudiar esto, porque Dios ya tiene preparado algo más grande para nosotros cada día. Cada día Dios ya tiene algo preparado para nosotros, porque dice que Él es dueño del oro y la plata. Y si somos sus hijos, nosotros somos hijos de un gran rey. Y tiene preparados grandes cosas para ti. Pero a veces el apego a esta tierra, el apego a este mundo, el apego a las cosas, no nos deja mirar más allá. Abraham, con toda certeza y con toda seguridad, cuando fue al monte y llevaba a sus siervos con él, le dijo: espérenos aquí porque iremos el muchacho, ofreceremos sacrificio y regresaremos. Él estaba seguro que iba a regresar con su hijo sano y salvo, porque Dios iba a proveer. Y Dios proveyó. Y proveyó no solamente en ese momento para Abraham y su hijo Isaac, sino proveyó para toda su descendencia. Hasta la fecha sigue proveyendo para cada uno de los que nacen. Tenemos que ver que siempre el amor de Dios
no va a estar ahí nada más condicionándonos para ver si nosotros podemos o si nosotros queremos. Él nos da las cosas, no. Aún siendo infieles, dice la palabra que Él permanece fiel. Y ese es el gran amor que nuestro Dios tiene para con nosotros. Él nos ha amado de tan inmensamente, tan fuertemente, que los únicos culpables de no acercarnos a Dios somos nosotros mismos, porque no creemos que su misericordia sea tan grande. Díganme, ¿quién no ha pecado? Todos. Dicen Romanos, por cuanto todos pecaron. Ya sabíamos que todos hemos pecado. Dice ahí, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia lo único que está buscando es un corazón contrito y humillado que se venga y se postre delante de Él y le diga al Señor, perdóname, perdóname. Y al abrir tu boca y demostrarle tu corazón con palabras verdaderas y con hechos sinceros, Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta, Dios prospera, Dios lleva de gloria en gloria. Pero lo único que quiere ver es tu corazón. No quiere oír solamente palabras vanas, sino quiere ver tu corazón. Porque las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento. Pero el Señor es el que conoce el corazón. Porque aún en nosotros podemos decir estoy bien y las cosas que yo hago están bien. Pero dice la palabra que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo comprenderá sino solamente Dios? Vamos más adelante, dice la siguiente diapositiva. Incondicional es absoluto, sin restricción alguna. Si nosotros lo vemos ahí, es Ahavá, Lelo, Tain. En Oseas 10:12 dice, sembrarán ustedes mismos lo bueno y cosecharán amor incondicional. Rompan la tierra sin arar. Es hora de ir al Señor hasta que venga y haga llover bondad sobre vosotros. Digan, es momento de acercarnos a Dios. Pero díganlo así, díganlo con fuerza, es momento de acercarnos a Dios. Si ustedes leen todo lo que es el profeta, este profeta Oseas, es una reprensión al pueblo de Israel por haberse apartado del Señor. Es una reprensión donde inclusive al profeta Oseas le mandan y le dice, ve y cásate con una prostituta. Porque así es la representación de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo con Dios. El pueblo de Israel se estaba prostituyendo ante otros dioses, ante otros pueblos. Pero Dios en su infinito amor le dijo a Oseas, ve, acércate, cásate con una prostituta porque así es mi pueblo. En este tiempo, si nos damos cuenta, se está cumpliendo mucho la palabra y el Señor está a la puerta. El Señor ya está a la puerta y es un tiempo donde nosotros tenemos que volvernos al Señor, arrepentirnos de todo corazón y entregarnos nuestro amor incondicional, así como Él nos lo dio. Nosotros tenemos que estar delante de Él incondicionalmente. Le voy a dar mi tiempo, sí, porque el tiempo es de Él, porque lo amo. Le voy a entregar mis bienes, sí, porque son de Él, porque lo amo. Todo lo que portamos, ¿de quién es? ¿Acaso cuando moramos nos llevaremos algo? Dice que lo que nos va a acompañar en esos días son las obras, sean buenas o sean malas. Pero cuando nosotros vemos en 3 de Juan 1:1, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué es lo que debemos de imitar entonces? Digan lo bueno. Todo lo bueno es lo que yo debo de imitar. El apóstol Pablo claro lo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. En esta casa tenemos un ejemplo, sean imitadores de su pastor. Somos pastores en nuestra casa.
que estamos llevando a nuestra casa. Porque la mayoría, perdónenme que se los diga, yo soy el primero, la mayoría muchas veces salimos corriendo porque tenemos diferentes actividades. Nos subimos a los carros o nos vamos en el transporte o como que se quiere y de repente no faltó algo que detonó en una discusión, en un coraje. Llegas a casa y todo el gozo que aquí danzaste, te alegraste y todo eso, llegando a casa se acabó. ¿Por qué? Porque a veces estamos imitando lo malo y no lo bueno, cuando debemos de imitar lo bueno. Digan, yo tengo que imitar lo bueno. Vamos a imitar lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Al Señor Jesucristo en una ocasión le dijeron, maestro bueno. Dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dijo, bueno solo es. Entonces, si mi pastor está conectado con Dios, lo que estoy imitando es lo bueno que viene de parte de Dios, lo bueno que nos están transmitiendo aquí. En días pasados estuvimos en un retiro hermoso, celebrando un nuevo pacto. Escuchamos a diferentes pastores, nos hablaron del servicio, nos hablaron de la obra maravillosa que Dios hizo con nosotros. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer cuando nosotros ya vimos que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz por nosotros? Digan, hacer lo bueno, ir y predicar, ir y compartir, ir y decir las grandezas que Dios tiene para con nosotros. Ciertamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o aquí todos llegamos ya casi saliéndonos alas porque éramos ángeles. ¿Verdad que no? ¿Cuántos de nosotros no salimos de cometer ilícitos muy fuertes? Y aún así Dios en ningún momento nos acusó, sino al contrario, con sus brazos extendidos nos recibió y nos abrazó, como dice Lucas 15 con el hijo pródigo. A todo momento estaba ahí viendo. El padre salía a la orilla del camino, aunque su hijo se había gastado toda la herencia. Y usted lo puede leer ahí en Lucas 15, cómo él se fue a prostituta, se fue a desgastar todo su dinero. Llegó el momento en que ese hombre se fue a lo más inmundo, se fue a pastorear cerdos, que para el pueblo de Israel era algo inmundo. Dice que en ese momento recobró la conciencia y dijo, iré a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre abundancia de pan hay. Y aquí es la casa del Señor, donde hay abundancia de pan, donde cada vez que tú vienes hay una predicación, donde te dan un consejo, donde a veces dices, ¿cómo es posible que yo iba a pedir un consejo de parte del pastor y el Señor me está hablando a través de la predicación? Porque esta es una casa de pan, es la casa de nuestro Padre. Y déjame decirte que el Señor está a la orilla del camino, esperando a ver a qué hora regresas, esperando a ver a qué horas llega. Se para ahí y cuando te ve venir de lejos, Él corre y te abraza, te besa, te pone vestido, te cambia calzado, pone anillo, hace un gran banquete y dice, mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Ese es el amor que Dios tiene para con nosotros. Por eso le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a dar un hijo a que muriera para remisión del pecado de alguno de tus hermanos? Es difícil, ¿verdad? En primera de Samuel, en el capítulo 1, había una mujer llamada Ana que lloraba y lloraba y lloraba por un hijo. Lo voy a parafrasear porque ustedes conocen la historia. Dice que esta mujer llegó y se postró, y fue tanto su clamor hacia Dios por un hijo, que el mismo sacerdote Elí le dijo, ya desecha tu vino, porque creía que estaba como ebria. Y le dijo, no, Señor, sino que estoy clamando a Dios. Nos cuesta mucho soltar una lágrima a veces.
Aún el problema esté muy duro, nos cuesta mucho soltar una lágrima. Cuando las lágrimas son los portales, son las aperturas para que la gloria de Dios descienda. Dice que Ana fue escuchada, concibió y dio a luz un hijo. Gloria a Dios. Lo que ella más anhelaba se lo concedió Dios por el clamor. Pero ella había hecho un pacto con nuestro Dios. Dijo: si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. ¿Cuánto tiempo dura una mamá amamantando? En ese tiempo dicen que más o menos era un promedio de 3 años, ¿no? A los 3 años volvió a subir con ofrendas para nuestro Dios y llevando a Samuelito y entregándoselo al sacerdote. Humanamente pensando, se pone a pensar uno y dice: ¿cómo es posible? Si era lo que más anhelaba, ¿cómo se lo va a entregar? Si era lo que más deseaba, ¿cómo nada más le quedó el gusto 3 años y después lo va a entregar? Pero ella sabía que había algo más. Ella sabía que lo que se le da a Dios, Él siempre lo multiplica. Dice que le dio 3 hijos más y 2 hijas más. En total 5. 5 hijos más cuando ella no podía tener un hijo. Y aparte de eso, Samuelito fue uno de los más grandes profetas que hubo. Cuando tú le entregas las cosas a Dios, tú no sabes en el momento cómo va a obrar Dios. Tal vez estás clamando y clamando por tu hijo, porque lo ves que no sale de ese problema, porque no lo ves que no sale de esas adicciones. No ceses de clamar, no ceses de llorar, porque en el momento que el Señor te diga, ese hijo va a estar compartiendo, ese hijo va a estar haciendo cosas grandes, ese hijo va a ser transformado. Pero hay que creerlo, porque el mayor impedimento muchas veces es la duda. A veces pensamos que por nuestros pecados Dios no nos escucha, pero Dios está escuchando a todo momento. La palabra del Señor nos enseña claramente en el libro de Daniel, y le dijo a Daniel: Daniel, muy amado, desde el primer momento que propusiste en tu corazón, desde el primer momento que tú empezaste a interceder, a orar, dice, tu oración fue escuchada. Pero hay oposiciones en los cielos. Daniel no cesaba. Aunque hubiera decretos de que no podía orar, él abría sus ventanas con dirección a Jerusalén y 3 veces al día oraba. A veces nosotros llegamos a la cama y ni siquiera le decimos gracias, Señor. Cuando levantamos corriendo sin decirle: Señor, bendice mi día, bendice a mis hijos, bendice a mi familia. Es una noche donde tenemos que reflexionar, porque su amor es incondicional. Pero nosotros a veces condicionamos el amor de Dios. A veces le decimos: si tú me cumples, yo lo hago. Cuando tenemos que hacerlo sin que ni siquiera pedirle nada a Dios. El amor de Dios es tan grande, pero tan grande que se ve en todo lugar, en todo momento. A veces tú dices: chin, ¿por qué me salí retardado? Y tú no estás viendo que el amor de Dios te está guardando, porque si te hubiera salido a tiempo, te hubiera sucedido un accidente. El apóstol Pablo decía: hemos de dar solamente gracias por lo bueno y lo malo. ¿Cuántos de aquí damos gracias por los problemas? ¿Seguros? Porque a mayores problemas, mayor bendición que tienes de parte de Dios. ¿Saben a quiénes no le dan problemas? Pregúntenme a quién. A la descendencia de la serpiente. Porque es hasta del polvo de la tierra se alimenta.
Pero a nosotros cada vez que viene un problema, cada vez que viene un problema, es un escalón para subir y decir voy más para arriba. Viene otro problema y voy más para arriba, porque yo dependo de Dios. Yo sé que Él me mandó esta situación para ver cómo está mi fe. Yo sé que Él mandó esta situación para ver cómo yo creo en Él. Yo sé que esta situación vino para mí porque voy a ayudar a otros. Porque otros van a llegar y te van a preguntar, oye, ¿cómo hiciste esto? Porque levanté mi mirada a los montes y dije, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí dice amén? Primera de Corintios 16. Nos da un consejo el apóstol Pablo y nos dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. ¿Por qué a veces nosotros estamos viendo las situaciones negativas en nuestra casa? ¿No será que a veces estamos codiciando cosas que no nos corresponden o no son para nosotros? Algo donde nosotros podemos ver que el pueblo se mezcló fue con las fiestas. Algo que muchas veces dice, ¿qué es lo que más te mueve? Es la música. Porque han querido corromper esa música que adora a Dios. Y nada más escuchamos fiesta y luego, ay sí. Aquí pone de ejemplo a veces nuestro pastor de cómo para una boda, unos 15 años, hasta te peinas y compras vestidos y todo eso, y te arreglas y estás, uy, de pipa y guante. Pero cuando vienes a la Santa Cena delante del Señor, hay veces que nos ha tocado ver hermanos que entran hasta de bermudas, con chanclas y todo, dices tú, vienes a ver al Rey de Reyes, vienes a estar en la presencia de Dios. Y así con muchas cosas. ¿Qué estás codiciando? ¿Qué se codicia? Ahora, una técnica de la mercadotecnia de muchas tiendas grandes es ponerte las islas. En medio de los pasillos vas viendo que hay islas de diferentes productos y ponen unos letrerotes y ves la pantalla de 16 pulgadas, digo de 160 pulgadas, porque ya 16 pulgadas es muy chiquita, ¿verdad? De 160 pulgadas. Pero vistes que tu vecino entró con una de esas y llegas ahí a la isla donde pusieron un letrerote y te dice, gran oferta, cómprala solamente por 100,000 pesos con pagos chiquitos de 5,000 pesos. Y ahí estás, dices, ay, ahora sí me alcanza, me la llevo. Y no es cierto, cuando te das cuenta ya te endeudaste. Pero solamente es ¿por qué? Porque un día va a entrar ese vecino y va a ver una televisión igual a la tuya, a la suya, perdón. Y así con muchas cosas, muchos ejemplos. No es malo tener buenas cosas, nunca es malo. Pero ¿para qué queremos las cosas? Si les hago una pregunta, ¿me la contestan? ¿Sí? ¿Qué pasaría si ahorita les regalaran 100,000 pesos? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Callados, callados. ¿Ya ven por qué no les llega el dinero? Porque lo primero que quieren dicen, no, ya salió para las vacaciones, ya salió para el mole, ya salió para el buen restaurante. Cuando hace poquito compramos equipo y fue de poquito en poquito, llegar y decir, aquí está, para la casa, para la obra, para folletos, perdón, para estar llevando el evangelio. A un hombre dijo, alma mía, muchos bienes tienes, mira. Y le dijeron, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Y todo lo que has hecho? ¿Para quién va a ser? A veces codiciamos tener más y más y más y más, sin saber que el Señor nos dice, hagan primero tesoros en los cielos.
Allá es donde se deben de hacer los tesoros. Porque si yo hago tesoros allá, todo lo que ya hay en esta tierra, y digo todo, solamente son añadiduras. Digan, Señor me ama mucho. Así díganlo, el Señor me ama mucho. Versículo 11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza ¿para quién? Para quienes han llegado al fin de los. Entonces, ¿para quiénes son? Digan, esto es para mí. Pero ¿saben qué? A veces nosotros no estamos recibiendo las enseñanzas. Así rápidamente levanten la mano. ¿Quién se acuerda de lo que predicó el domingo el pastor? Nadie levantó la mano. Así. Bueno, no sé, ¿cómo se llamó el título? Ahí es el detalle, que solamente entra por aquí la resurrección, ¿verdad? ¿Cuántos estamos estudiando las letras hebreas? Cuando es irnos a las raíces, ver los orígenes, ver cómo fue escrito, ¿por qué nos dicen eso? Oseas 4:1. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de esta tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y estoy hablando en general. ¿Hay fidelidad a Dios? Es día de culto, debería de estar lleno. Y no solamente por ver un lugar lleno ni nada, sino la fidelidad de buscarlo día y noche, a todo momento, congregándonos en esa unidad fraternal, porque ahí en ese amor fraternal es donde vamos a representar si verdaderamente conocemos a Dios. Porque si yo no amo a mi hermano que estoy mirando, ¿cómo voy a decir que amo a Dios que no lo miro? Así está escrito. Ni misericordia. Un consejo que siempre nos ha dado el pastor dice, no presten, porque cuando tú prestas y cobras, se pierde todo. Mejor apoya con algo. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le fueron perdonados? Ay, se me fue la cifra. Perdón, muchos talentos. 100 denarios. Le perdonaron eso. El rey se lo perdonó. 10,000 talentos. Y salió y encontró a su consiervo que le debía 100 denarios. Dice que lo empezó a apretar para decirle, págame. ¿Ahí qué misericordia había? Ahora deja de lado el dinero. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? ¿Cuántos pecados nos ha perdonado Dios? Conscientes e inconscientemente, porque muchas veces sabes que estás pecando y dices, bueno, ya me arrepiento después y ya, y vuelves a caer en lo mismo. Pero te encuentras a uno que no ha venido a la iglesia y luego empiezas a juzgarlo. ¿Por qué no has venido? ¿De seguro andas de pecador? Y es lo mismo, lo estás estrangulando. ¿Dónde está la misericordia cuando tú debes decir, acércate al Dios que te ama, acércate a aquel que puede transformar tu vida, acércate a Él que te puede restaurar? Por muy grande que haya sido tu pecado, dice que lo puede transformar, así que sea tan rojo como la grana, en un color tan blanco como la nieve. Yo me imagino, ¿no se han puesto a imaginarse un poquito cómo fue aquel endemoniado Gadareno? Dice que no lo podían agarrar con nada. ¿Cómo sería aquel hombre? Pero cuando llegó Jesús, dice que en ese momento fueron expulsados todos los demonios que él traía.
Todos esos demonios fueron expulsados y dice que lo vieron los moradores de ese lugar sentado y en su cabal juicio y vestido. Vestido nuevamente. Dijo, el Señor me salvó, yo quiero ir tras de ti, yo voy tras de ti porque yo quiero seguirte. Le dijo, no, ve a los tuyos, ve a tu casa y ve y cuenta cuántas grandes maravillas ha hecho Dios contigo. Y es lo que te dice el Señor, ve a tu casa y cuenta cuántas maravillas ha hecho Dios contigo, cuántos milagros has recibido. Pero a veces nosotros estamos así como ahorita, callados. Estamos viendo que están pasando por momentos adversos y no, mejor sabes qué, ve, hazle así, vete con el compadre y el compadre sí te va a ayudar. Cuando debes decirle, no, hinca tu rodilla y vamos a clamar a Dios porque Dios es el que nos puede ayudar. Es difícil, pero tienes que irlo comprendiendo poco a poco. A veces pasan muchos años en comprender que sin Dios nada somos. Oseas 4:2 dice, solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso está en duelo y desfallece en cuanto no habita. Dice, cuantos lo habitan. Hasta las bestias del campo y las aves del cielo, incluso los peces del mar, desaparecen. Es lo que está pasando en estos días. En este tiempo, el ser humano es el peor enemigo del ser humano. Déjeme que se lo diga así, pero aquellos que no tienen conocimiento de Dios, acaba hasta con las especies animales. ¿Cuánto más con el hermano o con el hombre? Violencia tras violencia. Ahorita tú abres las noticias, prendes las noticias y ya oíste, ya mataron a fulano, ya mataron a sutano, ya se pelearon aquí, ya hay guerra allá. Son tiempos donde tenemos que volvernos a Dios, donde tenemos que ser fieles a Dios. Pero no solamente decir, ay, por temor a que me vaya a suceder algo, no, por temor a Dios, porque yo sé que si le fallo a Dios estoy cometiendo un error, porque ese temor a Dios de decir, Él me salvó, Él dio su sangre, ahora yo voy a estar buscándolo a Él noche y día, porque yo lo amo, porque Él no me pide nada, nada nos pide Dios. Vamos más adelante. Ya voy terminando, Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido porque le faltó, por la falta de conocimiento, porque por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mire qué palabras tan fuertes estaba declarando Dios a través de Oseas. Pero cuando viene mi Señor Jesucristo dice que Él hizo un reino de sacerdotes para Dios. Cuando viene mi Señor Jesucristo en esa misericordia, viene un reinado de sacerdotes. Porque ahora tú y yo somos sacerdotes para el Dios Altísimo. Ahora su misericordia y su amor nos rescató. Y un pueblo que no era su pueblo, ahora lo ha hecho su pueblo. Porque fue una de las palabras que le dijo a uno de los hijos que tuvo con aquella ramera, el profeta Oseas. No es mi pueblo, pero ahora tú eres pueblo de Dios, eres un rey y un sacerdote. ¿Por qué no te das un fuerte aplauso y le dices al Señor, gracias Padre, gracias bendito Dios? Primera de Corintios 10:7, el apóstol Pablo nos sigue diciendo, no seas pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber. ¿Y a qué se levantó? Ay, ayúdenme, ¿a qué se levantó? A jugar, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando venimos a la iglesia? Nos echamos una comidota, bebemos de ese vino que nos da Dios, y cuando nos levantamos, ¿qué hacemos?
Es solamente una reflexión para que nosotros estemos viendo. Éxodo 32:6 nos narra cómo el pueblo hizo lo mismo. Se levantó y se regocijó. ¿Por qué? Porque el sacerdote Aarón ya les había hecho un becerro de oro y decía: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando el sacerdote, o cuando Moisés, perdón, había subido a buscar la palabra de Dios, el pueblo abajo estaba desenfrenado. El pueblo estaba ya buscando otros dioses. Moisés allá estaba y venía, y el Señor le dijo: baja pronto porque el pueblo se ha desenfrenado. Estoy narrándoles para irnos rápido, porque ese hombre, cuando baja con las tablas y ve todo ese pueblo, suelta las tablas. ¿Pero sabe por qué? Porque Dios ya le había dicho: quítate porque voy a destruir este pueblo. ¿Y qué le dijo Moisés? ¿Se acuerdan? Él se puso y dijo: no, Señor, no suceda tal cosa. Mejor borra mi nombre. Pero no, porque ¿qué van a decir de tu nombre? Ese es un amor incondicional. Él no estaba viendo si el pueblo estaba haciendo cosas buenas o sean malas. Él se preocupó por lo que iban a decir de Dios. ¿Qué van a decir de Dios cuando te vean haciendo cosas que no son decorosas? ¿Qué van a decir de Dios cuando sepan que tú eres cristiano y te comportas como cualquier mundano? Esto es para mí también. ¿Qué van a decir? Ese es tu Dios. Por eso tenemos que checar bien lo que estamos haciendo. La semana pasada nos hablaban acerca de las palabras acrisoladas, ¿no? Tenemos que ver bien cómo también hablamos. Oseas 14:2 dice: tomad con vosotros palabras y volveos al Señor, decidle: quita toda la iniquidad y acéptanos, bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, yo te amo? ¿Y ustedes creen que así se la va a creer? Y yo me acuerdo cuando andaba de novio, como le gritabas: ¡te amo! Nah. Las mujeres no, pero los hombres a las mujeres sí les gritaban así. ¿Cuántos pueden decirle al Señor: te amo? ¿Ustedes creen que así se la va a creer el Señor? Cuando hay un verdadero amor, sale un grito desgarrador desde adentro, y dice uno: Señor, te amo. Te amo, Señor. Y cada uno de nosotros lo expresamos de diferente forma. Cantamos de diferente forma. Alabamos de diferente forma. Con todo respeto se lo voy a decir: ¿cuántos agradecemos por el grupo de alabanza que tenemos? Porque ellos nos conducen a través de la alabanza, a través de los instrumentos, a cantarle cánticos a nuestro Dios, a decirle cuán grande es Él. Pero a veces, callados. Oseas 2:6 dice: y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia, y espera siempre en tu Dios. ¿En quién debemos de esperar? Tenemos que esperar. Esther 2:5, aquí hay una clave. ¿Se acuerdan que nos han enseñado que en el libro de Esther no aparece la palabra Dios? ¿O no aparece Dios revelado así literalmente? Mire, dice: y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis. ¿Qué dice al final? Entonces, ¿por qué le decían que era judío? Si los judíos eran de la tribu de Judá. ¿Por qué lo menciona que era un judío si él era benjamita? A veces cuando nosotros empezamos a abrir la escritura, Dios nos abre un entendimiento y dice: mira. ¿Y cuántas veces lo hemos leído y no habíamos puesto atención? Bueno, vamos a ver un poquito.
En la siguiente diapositiva traigo algunas definiciones de lo que es. Veamos primero cómo el amor de Abraham para dar a su hijo, lo vemos que es Ahab y está compuesta de 3 letras. Ya todos lo saben, ¿verdad? Que es la Aleph. La siguiente, ¿cuál es? Y la última, Aleph, Het y Vei. Pero en el siguiente dice que es Ahabá. Cuando Dios da a su hijo, cuando es un Dios, cuando es un amor incondicional, ya le agrega una letra, que es la letra Hei. Y la Hei tiene el valor numérico de 5 y el 5 está relacionado con la gracia. ¿Y quién es la gracia? Mi Señor Jesucristo. Por eso todos sabemos qué significa la Hei o qué representa la Hei. Digan, la Hei representa mis pensamientos, mi habla y mi accionar. Entonces, cuando yo pienso que amo a Dios, yo hablo que amo a Dios, pero yo acciono que amo a Dios. ¿Sí me doy a entender? Después vemos que nos dicen arrepiéntete, y es Beshuveh o Teshuvah, y está compuesta por una Bab, una Shin, ayúdenme, otra Bab, una Bet y una Hei. ¿Cierra con qué? Con una Hei. El arrepentimiento está dirigido hacia ¿quién? Hacia otra vez. Voy a pensar, voy a hablar, pero voy a accionar. En griego es metanoia, cambia de dirección. Si yo digo que me arrepiento, es porque ya no voy a ir a buscar lo malo, sino voy a ir a buscar lo bueno. Y si lo malo estaba para allá, yo voy a cambiar de dirección y me voy a ir contrariamente. Ese es el verdadero arrepentimiento. Que si yo antes tomaba, ya no voy a tomar. Si yo antes robaba, ya no voy a robar. Si yo antes mentía, ya no voy a mentir. ¿Sí, amén? Porque hay un arrepentimiento. La siguiente que vemos, y ahorita se los voy a explicar, es Yehudí, que es judío. Y judío significa adorador. Por eso a Mardoqueo decían que era un judío, porque era un adorador, un buscador de Dios. Fue el canal para llevar a la reina Esther, o a Esther, para que el pueblo se salvara de un malvado hombre llamado Amán. Ahora, una de las definiciones para Mardoqueo es arrepentimiento. Ahora, hay algo ahí que si ustedes se dan cuenta, y si no, después me va a cuadrar mi pastor, pero si se da cuenta que en Yehudí o en judío hay 5 letras, ¿sí dice amén? Que es Yud, Hei, Bab, Dalet y Hei, y Yud, perdón. ¿Sí dice amén? Pero ahí ya tenemos 3 letras del nombre de Dios, que es la Yud, la Hei y la Bab. Yo le pregunto, ¿qué pasaría si esa Yud se pone abajo, como la tercera pierna de la Hei? ¿Qué letras estarían ahí? ¿Sí? Porque la Het está compuesta de 2 líneas. La Hei está compuesta de 2 Babs y una Yud. ¿Qué te quiero dar a entender? Que siempre va a estar presente Dios en todas las cosas cuando nosotros lo buscamos en lo secreto. En lo secreto siempre Dios va a estarse mostrando. Siempre Dios te va a decir: aquí estoy. Aunque no lo veas, aunque no estés, aunque creas que no está junto a ti, Dios siempre está junto a ti. Dios de una forma se va a manifestar, pero va a estar oculto ahí. Y en el momento justo que tú vas a necesitar las cosas, Él va a estar presente para darte la salvación. Él va a estar presente para darte la redención. Él va a estar presente para ayudarte en la enfermedad. Él va a estar presente para ayudarte en el problema. Aunque sientas que Dios te ha abandonado, esa es una mentira del diablo. Dios está contigo, porque Él no te condiciona para buscarlo. Él te busca siempre y está a la orilla del camino esperando que regreses. Por eso les decía, por eso llamaron judío a Mardoqueo, porque era un adorador
que se arrepintió de lo que estaba pasando. Acuérdense que ellos estaban en Babilonia, estaban cautivos. Y sabía que al ver cuidado a la reina Esther, iba a venir una bendición para el pueblo de Israel. ¿Sí, amén? En Juan 4:23 dice: pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. ¿Cómo tenemos que adorar al Padre? Digan: en espíritu y en verdad. Y cuando el espíritu te toca, dice que ahí en Pentecostés, cuando descendió el espíritu y todos fueron llenos del Espíritu Santo, les dio de hablar en otras lenguas. No tienen que decirte: habla en lenguas. Cuando tú tienes el don de lenguas y puedes hablar en otras lenguas, está la adoración, está la alabanza. Empieza a adorarle, porque el que habla en lenguas habla misterios y habla para sí mismo. Adora a Dios con todo tu corazón. Busca a Dios verdaderamente, porque el amor de Dios es tan grande que mira dónde nos tiene. ¿Cuántos deberíamos de estar en un hospital? Y por su misericordia y su amor, mira, estamos escuchando su palabra de Dios. ¿Sí dice amén? Digan: esa letra, esa quinta letra, la G, representa también el poder creativo. Porque uno de sus valores, o sea, de sus valores de 22, donde están encerradas las 22 letras de Dios, todo el plan de Dios a través de las letras está representado en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. ¿Y quién es la palabra si no es mi Señor Jesús? Por Él fueron hechas todas las cosas. Por eso Él está ahí. Por eso Él estaba manifestado en el arrepentimiento, en el amor y en la adoración. ¿Sí, amén? Vamos más para adelante para ir terminando ya. Primera de Juan 4:7 dice: ¿qué es el amor? Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Voltea con tu hermano y dile: ¿sabes que te amo? Hijo, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque, ay, si supiera cómo me cae. Pero aquí yo veo, dice: amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios, no es tuyo, no es un sentimiento. El amor es Dios en ti, demostrando que Dios está en ti. Por eso amo a mi hermano. Primera de Juan 4:8, el que no ama, ¿qué dice? No conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de ¿quién? ¿De quién vamos a vivir? Dependiendo completamente de aquel que hizo el sacrificio en la cruz, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, amén? ¿Cuántos tenemos a Cristo dentro de nosotros? ¿Sí, amén? Entonces, ¿por qué desprecias a tu hermano si también está lleno de Cristo? Cuando tú desprecias a tu hermano, el que desprecias es a Cristo, porque la misma sangre que te roció a ti, lo roció a Él. Cuando vemos a nuestros hermanos en necesidades, a veces nos cuesta trabajo ayudarles, cuando no nos debe de importar y decirle: aquí está, yo te apoyo, yo te ayudo, vamos a echarle adelante, a salir adelante los dos, porque tú también eres hijo de Cristo, eres hijo de Dios y eres hermano de Cristo Jesús. ¿Sí es amor? Mire lo que hace el amor. Romanos 5:8-9. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Tal vez estábamos destinados, ya había un decreto, pero vino mi Señor Jesucristo y quitó esos decretos y dijo: no, yo voy a pagar por él.
Y entonces nos salvaron de una ira. Digan, su sangre preciosa, su amor por mí, me salvó de una destrucción. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Digan, el amor dio a su Hijo. ¿Sí, amén? Entonces, nos salvó de la ira, nos dio a su Hijo. Vamos a ver más adelante, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Digan, vino la libertad de pecados. Por su sangre hemos sido justificados. ¿Sí dice amén? Nos quitó de la ira, nos dio a su Hijo y ahora nos libra de todo pecado. Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia habéis sido salvados. Nos quitó de la ira, nos dio a su Hijo, nos salvó y ahora nos da vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a seguir viendo. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Nos quitó de la ira, nos dio a su Hijo, nos perdonó pecados, nos dio vida y ahora tenemos consuelo y tenemos esperanza. ¿Sí dice amén? Por eso dice que Él dice, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. ¿Sí dice amén? Tenemos entonces la esperanza y el consuelo de que muy pronto estaremos sentados allá arriba, a la diestra del Dios Padre, junto a Jesucristo, y que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. ¿Cuántos dicen amén? Y todo aquel que no obedeció a Cristo, ustedes saben qué va a suceder en esos 3 años y medio, ¿eh? Y después en esos otros 3 años y medio, uno de tribulación y después de gran tribulación. Ruego a Dios que ninguno de los que estamos aquí nos quedemos, sino que todos seamos transformados y seamos arrebatados por el amor que Dios ha dado por nosotros para estar allá. Porque esta iglesia busca lo bueno, porque esta iglesia ama a Dios, porque esta iglesia busca siempre del Señor, porque esta iglesia ama las Escrituras. ¿Sí dice amén? Termino con esto. 1 Corintios 13. Todos lo saben. Pero ahí donde dice amor, póngale Dios. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo a Dios, he llegado a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo a Dios, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo a Dios, de nada me aprovecha. Dios es paciente, es bondadoso. Dios no tiene envidia. Dios no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca dejará de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Y si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Y ahora permanece la fe, la esperanza y Dios. Estos 3, pero el mayor de ellos es Dios.
la fe en nuestro Señor Jesucristo, la esperanza en el precioso Espíritu Santo y el amor de nuestro Dios Padre, que nos hizo del polvo, sopló en nosotros aliento de vida y nos dio vida. Él está esperando que regresemos a la casa, porque en un día vamos a regresar allá. Y así como ese padre del hijo pródigo, así está nuestro Dios esperando ese día. ¿Cuándo va a ser? Él lo sabe. Pero ruego a Dios que todos busquemos a Dios en esa oración y en ese clamor, y no cesen nuestras lágrimas en decirle te amo, porque si estamos vivos es porque ha tenido misericordia de nosotros. Yo te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies y solamente te voy a pedir que le digas al Señor cuánto le amas. Tú y Él, solamente dile: yo te amo, Señor.